Vamos a empezar con la segunda clase de la técnica del lugar de las raíces. En esta clase vamos a enunciar todas las reglas. Si bien quizás se les haga un poco complejo, vamos a subir un ejercicio también en donde vamos a respetar regla por regla hecho en pizarrón para que ustedes puedan ir siguiendo y entendiendo cómo se calculan estas reglas. Bueno, la primera regla establece el número de ramas. El número de ramas es igual al orden de la ecuación característica, o lo que es lo mismo decir, a la cantidad de polos del sistema de lazo cerrado. Las ramas nacen en el polo, ya vamos a ver la siguiente regla, por qué nacen en el polo, o la otra, no sé si es la 2 o la 3, pero entonces nosotros contamos el número de ramas de la siguiente manera. Una rama nace del polo y en este caso se va al infinito. Esta es otra rama que nace del polo y tiende a irse hacia el plano. Y esta es otra rama que nace del otro polo y también se va al plano. Lo que implica que este sistema es de orden 3. Bien. Este es otro ejemplo también de un sistema de orden 3. Este es un ejemplo de un sistema de orden 4. Bien. Este es otro ejemplo de un sistema de orden 4. ¿Sí? Este es otro. Y acá ya tenemos un sistema que tiene 1, 2, 3, 4, 5 ramas. ¿Sí? De orden 5. Entonces, lo que ustedes tienen que entender es que en la rama es cómo van a ir variando la posición de los polos del sistema de lazo cerrado a medida que va aumentando la ganancia o el parámetro variable. ¿Bien? Tengan en cuenta que siempre la rama va a salir de un polo, ¿sí? Y va a tender a irse a un 0 si es que existe en el plano, ¿sí? Ese. Y si nosotros generalmente trabajamos con funciones de transferencia impropias, ¿sí? Tienen más polos que ceros. Por lo tanto, para esos ceros que la rama, o sea, del polo no puede llegar, es que por eso las ramas se van a los ceros impropios que se encuentran en el infinito. Bien, este sería el sentido de la rama. Bien, y en este caso, esta rama y esta rama se van a encontrar a los ceros impropios que están en el infinito. Cuando ustedes grafican en lugar de las raíces, no se olviden que están colocando acá los polos de la función de transferencia de lazo abierto. Estos polos es cuando k vale 0, ¿sí? Que vamos a ver que es la próxima regla. Bueno, la regla número 2 establece los puntos de comienzo y de final de una rama, como veníamos hablando en las diapositivas anteriores. Entonces, el punto de comienzo es cuando k vale 0 y se encuentra con los polos. Fíjense que en este caso, ¿sí? Nosotros tenemos, o esto es lo mismo, la función de transferencia de lazo, por lo tanto despejamos g por h, nos queda igual a 1 sobre k. Si k vale 0, ¿sí? Implica que g por h vale infinito, ¿sí? Y para que g por h valga infinito, significa que la raíz tiende al polo. ¿Bien? Ahora, cuando k vale infinito, ¿sí? El valor de k, de la ganancia que nosotros estamos variando, vale infinito, fíjense que 1 sobre k, o sea, 1 sobre infinito nos da 0. Entonces, S tiende al valor del 0. ¿Bien? Recuérdense que esto tenía un numerador donde están los ceros y un denominador. Bien, entonces para que esto me dé infinito, para que esto me dé 0 significa que esto me da infinito, y para que esto
Para que esto me dé 0, significa que esto es 0. ¿Bien? Entonces, esa es la justificación. Entonces, puntos de inicio se consideran los polos del sistema, ¿sí? Y puntos de final de rama se consideran los ceros del sistema. La tercera regla establece el lugar de las raíces sobre el eje real. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos definido que cuando k variaba de 0 a infinito era el lugar de las raíces? Cuando tenía valores negativos, k se denominaba lugar inverso. Bien, entonces dentro del eje real podemos tener lugar de las raíces o lugar inverso. Bien, ¿cómo vamos a determinar esto? Porque nosotros tenemos que si el número de raíces a la derecha de un punto elegido es impar, vamos a tener un aporte de fase de 180 o de menos 180 grados o de un múltiplo de 180. Por lo tanto, ese punto va a pertenecer al lugar de las raíces. Si el número de raíces hacia la derecha del punto en cuestión es par, vamos a tener un aporte de 0. Por lo tanto, ahí no pertenece al lugar directo de las raíces o el lugar de las raíces, sino que pertenece al lugar inverso de las raíces. ¿Bien? Entonces, fíjense acá, si nosotros tomamos, ¿sí?, y contabilizamos o tomamos cualquier punto que esté acá, ¿sí?, cualquier punto que esté en este segmento antes de que aparezca este 0, el número de raíces hacia la derecha que tenemos es 1, 2, 3, 4 y 5. Es impar, por lo tanto, todo este segmento hasta que llega al 0 pertenece al lugar de las raíces. Ahora, si tomamos cualquier punto que se encuentre después de ese 0, por ejemplo, cualquier punto, y yo contabilizo las raíces, ya sean polos o ceros que tengo hacia la derecha, tengo 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, todo este segmento, hasta que llego a ese polo, pertenece al lugar inverso de las raíces, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿sí? Yo me paro y contabilizo hacia la derecha cuántas raíces tengo. No se toman en cuenta los polos complejos conjugados porque lo que aporta uno de fase a ese punto se lo resta el otro y viceversa. Por lo tanto, resumiendo, que dice, en un punto cualquiera sobre el eje real, la suma de los ángulos desde los polos y ceros complejos conjugados a dicho punto es 0. Solamente, ¿sí?, los polos y ceros reales de G por H que están a la derecha del punto pueden contribuir con requerimientos angulares. Bien, cada polo real a la derecha contribuye con menos 180 y cada cero a la derecha contribuye con 180. Por eso es que cuando el número es par me da un aporte de 0 grado y pertenece al lugar inverso, y cuando el número es impar me va a dar 180 o menos 180 y pertenece al lugar de las raíces directo o a los valores cuando k toma valores positivos. Bueno, la siguiente regla establece el comportamiento de las ramas en el infinito. ¿Se acuerdan que hemos dicho que tenemos ceros impropios en donde las ramas van a tender a estos valores cuando k tiende a infinito? ¿Sí? Que estos ceros impropios se encuentran en el infinito. Bien, entonces, para saber hacia dónde tienden estas ramas es que se calculan estas asíntotas que son rectas. Bien. Las asíntotas se van a cortar en un punto en el eje real. Bien, por lo tanto, el número de asíntotas que lo vamos a calcular
con esta formulita que tenemos acá, bien, tiene que ser mayor que 1, porque para que haya un punto tienen que haber dos rectas que se corten, bien. Bueno, en donde nosotros decimos que el número de asíntotas es el valor absoluto del orden del denominador sobre menos el orden del numerador, o lo que es lo mismo decir al número de polos menos el número de ceros, bien. Entonces esta diferencia tiene que dar mayor que 1. Si da mayor que 1, el siguiente paso es ver en qué punto del eje real se van a cortar, y a eso se le denomina centroide y generalmente se lo establece con la letra sigma. ¿Cómo calculo el centroide? Tomo la sumatoria de los polos, bien, de los polos de G, menos la sumatoria de los ceros de G. Esto, por ejemplo, si yo tengo un polo en menos 4, menos 5 y menos 1 más menos J, voy a tomar menos 4 más menos 5, voy por menos 9, y solamente voy a contemplar del par complejo conjugado la parte real, porque la parte imaginaria se me va a anular. ¿Bien? Entonces, más menos 1 me queda en menos 10. Y lo mismo sucede con los ceros. Dividido, de vuelta, en la diferencia que existe entre el número de polos menos el número de ceros. ¿Bien? Ahora hemos definido que estas asíntotas son rectas. Entonces, yo tengo ya un punto por donde pasan estas rectas, que es el centroide, ¿sí? Y necesito o definir otro punto o definir la pendiente o la inclinación de esa recta, ¿sí? Por lo tanto, nosotros vamos a definir la inclinación de la recta. Esa inclinación se calcula como, esto solamente va tomando valores 1, 2, 3, ¿sí? Y le voy a dar tantos valores a m como asíntotas yo tenga, ¿bien? Por 180 dividido en, de vuelta, la diferencia entre el número de polos menos el número de ceros, ¿sí? Con estos tres parámetros yo ya sé que cuántas rectas tengo, dónde se cortan esas rectas, en qué punto del eje real y qué inclinación tienen. ¿Bien? Bueno, y con esa información yo sé a dónde van a tender mis ramas cuando K tiende a infinito y mis ramas se vayan hacia los ceros impropios. Bueno, la siguiente regla establece los ángulos de salida o de llegada, dependiendo si es un cero y un polo, bien, de las ramas del lugar de las raíces, ¿sí? ¿Esto qué nos da noción? Y bueno, ¿cómo sale la rama del polo cuando este es un polo complejo conjugado? Porque cuando son ceros o polos que se encuentran en el eje real, si son ceros simples o polos simples, ¿sí? La rama va a salir con una inclinación de 0 grado de 180, ¿bien? De menos 180 o de 180 como vimos. Pero aquellos polos o ceros que se encuentran en el plano complejo, la rama sale con puede salir con una inclinación diferente a la de menos 180 o 180. ¿Bien? Entonces, para eso nosotros, ¿qué herramienta tenemos? Y sabemos que el requerimiento angular que nosotros habíamos planteado al principio como fundamento matemático para establecer estas reglas, o el lugar de las raíces, sabemos que la sumatoria de las fases de los ceros menos la sumatoria de fases de los polos debe ser igual a un múltiplo de 180 grados. ¿Está bien? Por lo tanto, lo que se hace es plantear esto y despejar el ángulo que no conozco, ¿sí? Entonces, yo planteo, en este caso, tengo el polo que tiene θ 5, ¿sí? El polo que tiene θ 4, el polo que tiene θ 1. Entonces, esos van restando, ¿sí? Es θ 1, menos θ 1, menos θ 4, menos θ 5. Y después tengo la ubicación de tres ceros que van a ir sumando θ 3, θ 2, ¿sí? θ 6. ¿Bien? Y eso sabemos que la sumatoria completa de esto, ¿sí? Tiene que ser igual a un múltiplo de 180 grados.
Por lo tanto, yo conozco, ¿sí? Porque yo voy a tomar un punto que esté muy cercano y que yo supongo que pertenece al lugar de las raíces a este punto acá, ¿sí? Lo voy a hacer tan pequeñito como pueda, ¿bien? Que es ese épsilon que está marcado acá. Entonces, yo sé que por ahí va a pasar el lugar de las raíces y eso tiene que ser 180 grados. Por lo tanto, yo ahí puedo ver cuál es la inclinación de esa rama. Si mi incógnita es θ1, yo sí busco en el requerimiento angular, planteo a ese punto que está muy cercano al polo en cuestión y calculo los ángulos con trigonometría, ¿sí? Tengan en cuenta que acá todos forman un ángulo, bueno, no me salió recto, pero todos van a formar un ángulo recto. Si yo trazo así, bueno, me debería quedar un ángulo recto. Se me hace muy difícil dibujar. ¿Bien? Entonces, la única incógnita ahí es despejar el θ1 que no conozco, entonces yo puedo averiguar la inclinación del ángulo de partida de este polo. Cuando es un 0 se denomina el ángulo de llegada. Y vuelvo a plantear lo mismo. Si va a llegar una rama a ese 0, yo supongo que ese punto pertenece, ¿sí?, al lugar de las raíces y planteo la ecuación del requerimiento angular. Bueno, la forma es esta obviamente y despejo en este caso θ2 que va a ser mi ángulo desconocido. Regla número 6 establece los puntos de ruptura o puntos silla en el eje real. Se llaman puntos de ruptura porque es un punto que se genera en el lugar de las raíces, en el eje real, ¿sí?, en donde se juntan dos o más ramas, ¿bien? O sea que en este caso sería este punto que está acá. Esta rama que salió de este polo, ¿bien?, llega a este punto y esta rama que salió de este polo llega a este punto y a partir de ahí se bifurcan y las ramas pasan al plano complejo. ¿Bien? Bueno, fíjense que si ustedes volvemos a un concepto de matemática 1 más o menos, si nosotros acá k vale 0, ¿sí?, y empezamos a aumentar el valor de k y nos vamos a ir moviendo por el eje real, ¿sí? Lo mismo va a pasar acá, nos vamos a ir moviendo. Bueno, en este punto de ruptura, ¿sí?, es el máximo valor que va a tener k y la rama va a pertenecer al eje real. A partir de, luego del siguiente valor, ya las ramas van a estar en el plano, ¿sí? K va a seguir aumentando, pero las ramas ya no van a estar en el eje real. Entonces sería un máximo, ¿bien? Se puede entender como un máximo. Y el caso inverso, ¿sí?, sucede cuando las ramas vienen del plano, ¿sí?, y se juntan en este punto que está acá para irse a los ceros, ¿sí? Recuerden que en los ceros k vale infinito, ¿bien? Entonces este sería el mínimo valor que va a tener k cuando viene del plano complejo y llega al eje real. A partir de este punto, si yo tomo otro punto acá, k va teniendo cada vez que llega a infinito. Por lo tanto, se pueden considerar justamente los puntos sillas. Ustedes recuerdan en análisis para determinar los máximos o los mínimos o los puntos sillas, como se llamaban, lo que se hacía era tomar justamente la derivada. ¿Y qué van a tomar? La derivada de k respecto de s, ¿bien? O por ahí se toma la derivada de L sin k, da igual, ¿sí? Esta L que tienen acá, recuerden que es la función de transferencia de lazo, que es g por h. ¿Bien? Entonces, es la derivada de g por h, ¿sí?, respecto de s. Y eso lo igualan a 0. ¿Qué voy a obtener acá? Un polinomio, ¿sí? Voy a obtener un polinomio al cual yo le voy a calcular las raíces que hacen que esto se cumpla. Esas raíces van a ser estos puntos,
que yo estoy buscando, los puntos de ruptura. ¿Bien? Bueno, esto que vemos acá no es otra cosa que justamente hemos graficado el lugar de las raíces para este sistema, en donde tenemos estos dos polos, ¿sí? Y estos dos ceros. En este caso, las ramas salen de los dos polos y tenemos este punto de ruptura. Bien, se van hacia el plano complejo, ¿sí? K sigue aumentando, llegan a este punto de ruptura y una rama se va hacia el 0 en 5 y otra se va hacia el 0 en 3. ¿Bien? Y lo que se ha graficado acá es cómo, en función del parámetro K, yo tengo el máximo, que es este que está acá, y el mínimo valor de K, que es este que tengo acá. ¿Sí? A partir de ahí, fíjense que sigue aumentando. Esto es que se va al infinito. ¿Bien? De manera general, ¿sí? En la mayoría de los sistemas, los puntos de ruptura se encuentran en el eje real. Puede pasar que tengamos puntos de ruptura en el eje, en el plano complejo, o que nos dan puntos de ruptura complejos conjugados. Sí, puede pasar. Por lo tanto, para tener una condición suficiente, es que si ustedes reemplazan esa raíz que calcularon con la derivada de vuelta en el polinomio de, o sea, en este que está acá, y despejan K, ¿sí? Que les va a quedar 1 sobre G por H. Entonces, en esa G menos 1 sobre G por H, y en esa G por H ustedes reemplazan esa raíz compleja conjugada que les dio en la derivada anterior, y obtienen que el K es real, ese punto pertenece al lugar de las raíces. Si el K les da complejo conjugado o imaginario, ese punto no pertenece a las raíces. Esto es realmente, por ahí al comprobarlo, salvo que lo hagan con la computadora, por ahí se vuelve medio complejo, entonces generalmente nosotros acá en control no les damos que obtengan puntos de ruptura complejos conjugados, ¿sí? Si les dan que las raíces de la derivada les quedan complejas conjugadas, generalmente no pertenecen a un punto de ruptura, ¿sí? Sí podemos afirmar que todas las raíces reales de ese polinomio de la derivada son puntos de ruptura. Las complejas conjugadas habría que verificarlo, pero hay una forma, si ustedes tienen puntos de ruptura complejos conjugados, significa que tienen dos puntos de ruptura en el plano. Por lo tanto, como mínimo tendrían que tener 4 ramas, ¿sí? 2 ramas que llegan al complejo conjugado del semiplano superior y 2 ramas que llegan o salen al complejo conjugado del semiplano inferior. ¿Bien? Y después, el orden de multiplicidad de las soluciones de la ecuación característica, de la derivada, ¿sí? Que sean puntos de ruptura, determina lo que se denomina el orden del punto de ruptura y se denomina I, ¿sí? O sea que si yo tengo raíces múltiples en este polinomio de la derivada, es el orden o sea, el punto de ruptura tiene un orden de 2, de 3, ¿bien? En relación a lo que hablamos recién respecto del orden del punto de ruptura, ¿sí? Va a ser, yo puedo calcular el número de ramas, ¿sí? Que van a llegar a ese punto de ruptura. Si tengo puntos de ruptura simples, fíjense que esto va a valer 1, ¿sí? 1 más 1 es que a ese punto llegan 2 ramas, ¿bien? Y salen 2 ramas, ¿sí? Si ese punto de ruptura es justo son polos coincidentes que me dan, o las raíces de esa ecuación me dan raíces coincidentes, por ejemplo de orden 2, significa que van a llegar 3 ramas a ese punto de ruptura, o van a salir 3 ramas, dependiendo si es un 0 o un polo. ¿Bien?
Entonces, para eso se determina o se puede determinar la inclinación de esas ramas. Bien, el ángulo entre dos rectas tangentes en el punto, ¿sí?, de dos ramas que llegan o dos que salen, se calcula o se denomina beta y se calcula como 360 grados sobre Q. Bien, y el ángulo entre las dos rectas tangentes en el punto, ¿sí?, a dos ramas adyacentes, una que llega y otra que sale, se calcula como 180 sobre Q. ¿Sí? Esto es para que ustedes realmente grafiquen las ramas como corresponden. ¿Sí? O sea, que al punto de ruptura, si yo tengo un punto de ruptura acá, ¿sí?, y Q vale 3, ¿sí?, significa que esto me queda 120 grados. Bien, esto va a ser igual a 120 grados. Entonces, a ese punto de ruptura, si llegan dos ramas, tienen que llegar, si llegan tres ramas, tienen que llegar con una inclinación que esto valga 120 grados. Eso es para que el dibujo o el gráfico en lugar de las raíces le quede con mayor precisión. Bueno, la séptima regla, no la tercera, disculpen, la séptima regla es determinar las ramas donde cortan el eje imaginario. Para esto se utiliza el método Routh-Hurwitz, ¿sí? Y con el método Routh-Hurwitz yo puedo determinar cuál es el valor K límite, ¿sí? Y a partir de ese valor yo sé que mi sistema va a ser inestable, ¿bien? Lo que significa que las ramas van a pasar del semiplano izquierdo al derecho, ¿sí? Entonces yo puedo determinar ese K límite. Y también puedo determinar el par complejo imaginario puro, donde mi sistema es críticamente inestable u oscilatorio. Bien, que ustedes cuando estudiaron margen de fase y margen de ganancia, ese punto crítico se llamaba omega C, ¿sí?, que coincide con la frecuencia natural de oscilación. Bien, esto tiene una forma de calcularlo, se calcula del arreglo de Routh, ¿sí? Y en el ejemplo del ejercicio resuelto yo se los muestro. Se toma la ecuación auxiliar, una ecuación auxiliar que es generalmente la que tiene la fila que tiene de segundo orden del arreglo de Routh, y se reemplaza el K límite donde esté K. Y de ahí se despejan las raíces de esa ecuación que queda auxiliar. ¿Bien? Bueno, esta regla solamente establece que el lugar de las raíces es simétrico y bueno, va a ser simétrico obviamente porque tenemos raíces complejas conjugadas. Entonces, lo mismo que sucede en el semiplano superior respecto del eje real, sucede en el semiplano inferior respecto del eje real. Lo único que si van a calcular, por ejemplo, ángulos de partida o de llegada, van a ser los que son opuestos por el vértice que se llamaba, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, y por último, nosotros hablamos de que la técnica al lugar de las raíces nos daba información cualitativa como cuantitativa. La información cuantitativa es que nosotros podemos determinar cuánto, para un determinado punto en el lugar de las raíces, yo puedo determinar cuánto vale la ganancia en ese punto y también puedo determinar el valor de las raíces del sistema lazo cerrado, ¿sí? Y eso sería como un calibrado fino que nosotros hacemos y podemos establecer cómo queda determinada la función de transferencia de lazo cerrado. Entonces, para determinar cuánto vale la ganancia, yo tengo que aplicar el requerimiento de magnitud, que lo definimos al principio, ¿bien? Que cómo calculo el módulo y acuérdense que eran las hipotenusas de ese arreglo trigonométrico, o sea, del cero y de los polos al punto en cuestión. De esa manera yo calculo cuánto vale K en ese punto, la ganancia. Y después del álgebra tenemos estas dos reglas, ¿sí?,
que uno establece que la sumatoria de las raíces de la ecuación característica es igual al coeficiente que acompaña a la Sn-1 cambiado de signo, y la otra establece que la productoria de las raíces es igual a menos 1 elevado al orden de la ecuación característica por el término independiente. Bien, entonces con estas tres ecuaciones nosotros de un sistema de tercer orden podemos determinar la ubicación de las raíces y el valor de la ganancia. Bien, la otra forma es directamente gráficamente con MATLAB, ya lo vamos a mostrar, que ustedes se posicionen en el lugar de las raíces y MATLAB les establece los valores de ganancia y de las raíces en donde se han parado en ese punto. Bueno, hasta acá termina la clase, la segunda clase, ¿sí? Es necesario que ustedes vean estos videos, vean el ejemplo, ¿sí? Con todas las reglas, y en el próximo encuentro que tengamos vamos a hacer un repaso con las dudas que ustedes tengan de estos videos que han visto, ¿sí? Y además vamos a hacer un ejemplo sencillo en computadora para que ustedes también aprendan a calcular el lugar de las raíces en la computadora.